Psicología.mex.com presenta Alquimia Personal, el podcast del maestro Félix Ángeles. Aquí irás descubriendo fácilmente la magia de la psicología transformacional. Y me pregunto, ¿cuál es la bebida que te estará sirviendo para estar disfrutando aún más de este capítulo? Y quiero que notes cómo el día de hoy encontrarás rápidamente ideas que te harán sentido para tu crecimiento personal. Bien, pues hoy trata el tema acerca de los apegos. Y bueno, ¿qué dice la teoría acerca de los apegos? Pues vamos a hacer una descripción breve acerca pues, qué es lo que significa o cuál es, en este caso, la descripción de los apegos. Y bueno, pues tiene que ver con que, bueno, nosotros como seres humanos ya tenemos desde que nacemos una predisposición a establecer ciertos vínculos con otras personas. Y esta actitud pues es innata, o sea, ya viene desde que nacemos. No está condicionada ni siquiera por las condiciones o por las necesidades fisiológicas que tengamos nosotros como recién nacidos, sino está motivada por esa búsqueda de protección, de seguridad y de refugio que el cuidador nos puede dar o que está dispuesto a dar, ya sea la madre o ya sea el padre o ya sea un tercero, quien en ese momento esté a cargo de los cuidados de nosotros, dependerá, el desarrollo de los apegos dependerá de la disponibilidad que tiene esta persona para poder atender al recién nacido, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta predisposición que se tiene de este primer cuidador que tenemos nosotros, viene ese vínculo del apego, o sea, viene un lazo emocional que se establece entre el niño y el cuidador. Puede ser un cuidador o varios cuidadores, que esa sería la figura del apego en nosotros, ¿no? Entonces, incluso tiene que ver con que en ese momento el cuidador se muestre seguro, se muestre receptivo y que eso lo transmita al recién nacido, que se pueda transmitir eso como manifestaciones de afecto, porque es lo que va a reflejar ese niño cuando crezca y es lo que nosotros reflejamos cada uno ante la situación actual, ya como adultos. Entonces, dependerá de ese vínculo que tenga nuestro cuidador, ¿sí? Tiene que ver con como un vínculo afectivo que es recíproco, ¿sí? Que no puede ser simétrico, sino de un lado hay más participación que del otro, pero tiene que ver con ese lazo que hay entre el niño y sus progenitores en ese proceso inicial de relación, ¿sí? Incluso se da muchas veces, o la mayoría de las veces, desde el embarazo, ¿sí? Porque ya hay una interacción con la mamá o con quien va a ser nuestro cuidador, y después se refuerza durante la crianza. Obviamente estamos hablando de algo que es como un lazo invisible, ¿sí? Que crea una sensación de familiaridad y que es decisivo para la forma como nos vamos a comportar de ahí en adelante y los apegos que nosotros vamos a tener pues con las personas, con las cosas, cómo nos vamos a comportar en el trabajo, en nuestro negocio, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Un apego sano incluirá por parte de ese niño la imagen de una figura estable y disponible como cuidador, que esa sería lo que le daría una sensación de seguridad y de confianza,
que le va a ayudar en esa primera exploración del entorno, ¿sí? Entonces, ese vínculo va a ser lo que va a fortalecer la vida emocional de ese niño y lo va a llevar durante su adolescencia, su juventud y ya de adulto. Entonces, las emociones que se viven en ese contacto van formando esa relación, ese vínculo, ese lazo invisible que hay entre el niño y su cuidador, ¿sí? Entonces, esto inicia en los primeros momentos de vida, como les decía, incluso antes de nacer, desde que estamos en el vientre de la mamá. Y esto, bueno, va siendo evolutivo, obviamente, porque ya después de los 7 meses de vida, cuando ya se estableció esta relación del apego, de ahí en adelante puede desencadenarse de diferentes formas, ¿sí? Pero difícilmente vamos a poder cambiar algo que sucedió durante esos primeros 7 meses de vida, que es cuando se crea este vínculo. Se crea algo que se le llama modelos operativos internos, ¿sí? Que tienen que ver cómo uno se representa a sí mismo y cómo representas a los demás. O sea, cómo estás representándote a ti mismo en este mundo y cómo estás representando a los demás. Entonces, estos modelos operativos internos son los que van a crear después nuestros programas, nuestra conducta, nuestras relaciones, y de ahí, bueno, tendrán que ver nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir de nosotros mismos y nuestra forma de sentir de los demás también. Entonces, tienen incluido pues esos recuerdos de las primeras experiencias, aunque en esta etapa de la vida todavía eh, nuestra memoria episódica no está desarrollada. Sin embargo, sí tenemos un tipo de memoria que tiene que ver con la forma en la que vemos el mundo, ¿sí? Por eso estos modelos que se crean desde ese momento y que están creando un vínculo tendrán que ver con 4 tipos de apegos que nosotros podamos generar. El primer apego que podríamos generar sería el apego seguro, donde el niño pues tiene la suerte de tener a sus padres o a su cuidador que esté atento, que sea sensible, que sea cálido, que esté dispuesto a ofrecerle pues los cuidados y la atención necesaria, ¿sí? Y entonces ese primer contacto durante esos primeros meses donde el padre o del cuidador responde empáticamente a sus expresiones emocionales del niño, pues forman en él una buena comprensión de sí mismo y una buena comprensión de los demás, con esta cierta cercanía, con demostraciones de afecto, de cariño, y esa es la primera forma de que entendemos el mundo. Entonces, eso genera un apego seguro, donde nosotros vamos a verlo después reflejado en actitudes incluso desde que vamos a la primaria, desde que vamos a la secundaria, donde, bueno, a lo mejor queremos mucho a nuestros papás, pero si vamos a la guardería o vamos a la primaria o vamos a la escuela, seguramente pues no nos costará trabajo interactuar con los maestros, interactuar con nuestros compañeros. Si no está mi mamá, bueno, pues yo puedo tener una relación con el maestro. Realmente va a ser una forma de llevar las relaciones pues hasta cierto punto saludable. Podríamos decir que dentro del apego, pues este sería el apego saludable, esta forma de apego seguro. De ahí viene otra forma de apego, que es el apego inseguro y que nos lleva a evitar cosas, ¿no? Imagínate que, bueno, en este caso lo que hay son unos padres
que ya sea porque trabaja, por lo que sea, o por misma forma de que ellos fueron criados, pues no cumplen los requisitos afectivos que tiene el niño. Entonces, los padres pueden estar a lo mejor incluso pues ansiosos o mostrar cierto rechazo, cierta hostilidad hacia el niño. Esto se da muchas veces de forma inconsciente, no porque el papá sea malo o porque la mamá o el cuidador sea malo, sino porque pues es el mismo problema. Cada quien está viviendo una situación distinta y si nosotros como papás, como mamás, como cuidador, estamos faltando de esa atención al crío en ese momento, y no le mostramos ese contacto físico de cariño, de atención, de amor, pues obviamente este niño va a generar un apego inseguro, donde seguramente va a ser quizá poco expresivo, quizá va a evitar la relación con los demás, va a querer llamar, o estar más apegado a su cuidador, no querrá tal vez a lo mejor pues la atención de otras personas, o de plano estos niños mejor prefieren que evitar el contacto con la gente, o sea, como que les da igual. Dicen, si mi papá, si mi mamá, si mi cuidador no me quiere, pues entonces seguramente nadie me va a querer. Y tratan de evitar el contacto, ¿no? Así es que si ya de grande a lo mejor tratas de evitar las relaciones, los contactos, quizá tratas de evitar incluso el compromiso de matrimonio, o tratas de evitar a tus seres queridos, casi no tienes amigos, pues tendrá que ver tal vez con este tipo de apego inseguro, de evitar el contacto y las relaciones. Así es que seguramente pues empezaremos por buscar la atención necesaria para sanar esa parte de nuestra infancia que seguramente pues nos puede acarrear otro tipo de situaciones. De ahí viene un tercero, que es el que es inseguro, pero que es ansioso. O sea, de plano, sus papás pues no han tenido, o sus cuidadores no han tenido ni los cuidados, y aparte se han mostrado como agresivos, como irritantes, como irritables, como hasta cierto punto pues despreciativos con el bebé, con el hijo. Entonces, con un trato a lo mejor cambiante, desconcertante, de que ahorita te apapacho y al rato te estoy rechazando, no te hago caso, y entonces al no atenderse las necesidades del bebé, generalmente, pues al no existir este vínculo, esta conexión, genera en el bebé situaciones de impotencia, una huella pues muy arraigada de abandono, ¿sí? Imagínate traer esa huella de abandono desde niño, y ese tipo de niño pues siempre va a tratar de protegerse desesperadamente, va a estar mintiendo, va a estar quizá tratando de llamar la atención, va a estar chantajeando, va a estar buscando que las personas le hagan caso de una forma o de otra, porque busca la atención, porque no la tuvo en ese momento, y por el contrario tuvo desprecio, tuvo falta de atención, y este niño que realmente difícilmente va a interaccionar de forma saludable con las personas que conozca, ¿no? Aunque esté con su mamá, de todos modos se va a sentir con desesperación, siempre va a reclamar su lugar, siempre va a estar queriendo llamar la atención, con llanto, con berrinche, con caprichos, ¿sí? O sea, es un niño pesado, pero obviamente no es por el niño, sino por la falta de atención de los papás, ¿no? A lo mejor ese niño después de adulto va a ser una persona que no sabe bien lo que quiere,
por la misma situación de esa huella de la infancia. El cuarto caso sería el apego desorientado, desorganizado. Aparte que es inseguro, totalmente desorganizado, ¿sí? Eso es cuando ya los papás o el cuidador o los cuidadores tienen algún problema patológico, o sea, ya no es nada más de que no le puse atención o de que, bueno, pues por error lo insulté, sino que ya traen algún problema donde al niño lo humillan, tiene algún problema, a lo mejor el papá hasta se droga, ¿no? O la mamá tiene algún tipo de psicosis, algún trastorno del límite de la personalidad. Generalmente asustan a los hijos con conductas violentas, con conductas desconcertantes, impredecibles. O sea, definitivamente son maltratados estos niños y ese vínculo que se crea, ¿sí? con estos niños, cuando tienen a sus cuidadores con esas características, pues definitivamente va a desarrollar también una patología con el niño, y este niño cuando vaya a la escuela, pues seguramente en lugar de jugar con sus carritos, va a buscar pelear con los demás niños, va a buscar hacerles daño quizá a los demás niños, va a quizá llamar la atención pero de otra forma. A la vez va a buscar amor, va a buscar cariño, va a buscar quizá cosas que lo tranquilicen como la música, pero como siempre va a tener la influencia del cuidador, o sea, no es algo que ya le afectó de pequeño y ya no siguió, sino que si el papá tiene o la mamá tiene alguna patología, pues obviamente le va a seguir afectando durante el resto de su vida. Entonces, ese niño, pues aparte de que va a sufrir, va a desarrollar también alguna patología, algún trastorno. Entonces, tú podrías darte cuenta si tienes alguno de estos tipos de apego y pues buscar la ayuda que pues realmente te pueda ayudar alguien con conocimientos profesionales y que te des cuenta que todo eso puede sanar. O sea, realmente esto, a pesar de que es algo que pudiera traer una persona arraigado desde su infancia, es algo que se puede sanar con el debido tratamiento y pues seguramente si tú lo buscas habrá alguien profesional que te pueda atender. Así es que confía y escucha nuevamente este audio para que identifiques si acaso tú resuenas con alguno de estos apegos. Gracias. Acabas de escuchar al maestro Félix Ángeles, psicólogo y coach transformacional, en Alquimia Personal. Descubre un nuevo capítulo cada semana en Spotify o en felixangeles.com/podcast. Y también te podrás estar uniendo al grupo Alquimia Personal en Facebook.